¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, como siempre es un placer saludarlos. También saludo con mucho gusto a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y un programa muy variado porque allá en Oaxaca se encuentra Gilles Lipovetsky, uno de los filósofos y sociólogos contemporáneos más importantes, no solo de Francia, sino de todo el mundo, quien nos invita a reflexionar por qué vivimos en la era del vacío. Además, haremos nuestro viaje también al Festival Internacional de Cine de Morelia, que celebra lo mejor del séptimo arte de los años 70, y en Guanajuato capital se continúa viviendo la fiesta cervantina. Ya se encuentra mi querido amigo Huemanzin Rodríguez, a quien como siempre saludo con mucho gusto para platicar de qué esta noche. Hueman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy tenemos una vista maravillosa. Podría parecer para algunos el mismo punto que hemos estado en otras ocasiones, porque se ven muchas casas, se ve mucha profundidad, pero en realidad, si observan, tenemos una maravillosa vista que en esta ocasión nos permite el hotel La Casa del Rector. Desde aquí vamos a tener para todos ustedes nuestro enlace y vamos a comentar algunas de las notas que hemos preparado. Tenemos música de Ecuador, tenemos danza de Japón, tenemos a la Orquesta Sinfónica de Guanajuato con un estreno mundial, tenemos también yoga en los pastitos y muchísimas cosas más que compartir para todos ustedes de lo que ocurre en el Festival Cervantino. Excelente, Hueman, en un ratito más volvemos contigo porque seguramente nos tocará ver el atardecer con esa panorámica que nos regalan, así que no nos despedimos y por lo pronto damos inicio así a Noticias 22. Comenzamos. Y como ya lo anticipábamos, la Feria del Libro de Oaxaca inició a lo grande con la presencia del filósofo francés Gilles Lipovetsky. Para Gilles Lipovetsky, la era de la hipermodernidad, época en la que vivimos, está marcada por no tener utopías. La individualidad con la que nos manejamos rompió con la comunidad y con las ideologías. Este hecho afectó la relación del ciudadano con los partidos políticos. L'hypermodernité coïncide avec le recul de l'État. Quand on songe ce qu'était l'État, par exemple, lors de la Révolution française, la politique était le centre. C'est l'État, la politique, qui est investi de la mission de changer le monde. Aujourd'hui, tout ça, ça n'a plus beaucoup de sens. Et les États sont faibles. El sociólogo francés asegura que estos cambios han generado desconfianza en las instituciones. La mezcla entre el capitalismo y la política provocó que ahora no se hable de la era del vacío. Ahora se llama la era de la inseguridad, porque los ciudadanos vivimos con incertidumbres que ha propiciado el Estado. La justice, l'État, il est là pour juste assurer la sécurité physique, les défenses de la frontière, et c'est tout. Tout le reste, il faut le laisser au marché. C'est une position radicale. Je ne la partage pas. Parce que nous avons l'expérience que lorsque les forces du marché sont sans limite, ça crée des sociétés hyper inégalitaires. Il n'y a plus de famine, il n'y a plus d'épidémie, mais il y a une insécurité sociale. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui va se passer et ils ont peur. Et c'est là où l'État doit jouer. Parce que s'il ne joue pas, si l'État n'intervient pas, alors le jeu est à nouveau ouvert. Lipovetsky dice que la política es quien debe de regresarle la confianza a la gente, porque el capitalismo ha triunfado, pues su tarea ha buscado el enriquecimiento de ciertas clases sociales. Ahora le toca al Estado romper con las desigualdades que se han creado a causa de este.
y que han permitido cambios en la estructura política. Et dans tous ces cas, c'est toujours l'insécurité qui fait que les citoyens appellent un certain sauveur contre les immigrés, contre la mondialisation, et qui apportent des fausses solutions. Il y a des gens qui acceptent assez bien l'idée que la démocratie n'est pas tellement importante. Ils veulent la sécurité. C'est extrêmement dangereux, évidemment. Et si on n'écoute pas cette montée du sentiment d'insécurité, il y a des menaces. Là, les démocraties vont bien, mais elles sont menacées. Il faut écouter ces menaces qui gagnent, parce que ça gagne un peu partout. Temas interesantes y siempre polémicos los que pone sobre la mesa Gilles Lipovetsky. Y ahora nos vamos a platicar de música en otro registro completamente, porque el guitarrista flamenco José Antonio Rodríguez le pone música al periodo azul en la vida de Pablo Picasso el día de mañana. José Antonio Rodríguez, virtuoso de la guitarra flamenca, visita nuestro país para ofrecer un concierto este 24 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional. Su carrera musical le ha valido el reconocimiento como uno de los referentes más importantes de música flamenca. La misma vocación que me llevó a estar en diferentes festivales de guitarra de todo el mundo y conocer a grandes maestros de la guitarra o de la música mundial, como el argentino Astor Piazzolla, como Leo Brauer, cubano, como los músicos españoles relacionados con el flamenco, Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar. Poco a poco uno se va haciendo su personalidad, se va creando su música, como se decía en mi tierra, su sello personal. El guitarrista azul, su obra discográfica más reciente, se inspira en Pablo Picasso. Es una producción grabada en vivo acompañado por la Orquesta de Córdoba de España. Mi último trabajo, El guitarrista azul, es un concierto para guitarra y orquesta con la orquesta de mi ciudad, de Córdoba, y la dirección de Michael Thomas. Es un concierto que compuse inspirado en la época azul de Picasso. Me inventé una especie de guión de lo que sería su vida y le puse música a esas vicisitudes, sobre todo que pasó, de querer demostrar, de tener cosas que decir con la pintura, y esos sentimientos son muy afines en la música. Además de su presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, José Antonio Rodríguez ofrecerá 2 conciertos más los días 27 y 28 en el Centro Nacional de las Artes. Se me ocurrió que la manera más íntima de estar con el público de acá es que solo esté la guitarra entre el aforo y yo. Y así me lo he planteado, va a ser un concierto íntimo donde haré un repaso por diferentes temas de mi discografía, pero que solamente estaré acompañado de mi guitarra. 27 y 28 estaré en el CENAR y además el flamenco fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad hace unos años, y para un poco demostrar que sí, que la música es el lenguaje más internacional que tenemos, estará conmigo de invitada, hará un tema, conmigo una bailadora mexicana, Elaine, que la sacaré a que me acompañe en el final del concierto. Bueno, pues quería invitaros al concierto mañana 24 a las 9 de la noche en el Lunario del Auditorio Nacional. Los boletos se encuentran en la taquilla del mismo Lunario o en Ticketmaster. Espero que mañana podamos tener un rato agradable de música. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22.
Ahí está todo dispuesto para que el duende se pinte de azul. Y antes de la pausa tenemos información desde España. La autora Almudena Grandes fue galardonada con el Premio Nacional de Narrativa que concede el Ministerio Español de Cultura. La escritora madrileña obtuvo el galardón por la obra Los pacientes del Dr. García, la cuarta entrega del proyecto que emprendió para novelar la Guerra Civil Española y la posguerra, iniciando en 2010 con el libro Inés y la Alegría. Recordarán que Almudena tuvimos la oportunidad de charlar con ella hace prácticamente un año en la antesala de la cátedra previa a la Feria del Libro. Enhorabuena de verdad por este reconocimiento. Y con esta información nos vamos a una brevísima pausa. Al volver, los detalles del Cervantino. Y nos enlazamos a tierras cervantinas, mi estimado Huemanzin. Ayer nos dejaste intrigados, amigo, con eso de otro espectáculo que se presentó, que no era lo que se esperaba, pero que sigue atrayendo mucho público, mucho auditorio. Arránquese con la información. Así es, Rafael, amigos. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en este festival? Con esto a lo que te refieres. Ha habido 3 espectáculos en donde se entera al público prácticamente, o cuando entra al recinto, o cuando se da la tercera llamada, que la persona a la que venían a ver por un problema de salud no ha podido venir. El caso es que en 3 ocasiones son situaciones de causa mayor, pero que afectan a la gente, afectan a las expectativas. El público es muy generoso, son pocos los que se enojan, son pocos los que se salen, pero la pregunta es si es hasta la tercera llamada cuando se debe de enterar al público que la situación ha cambiado. A Víctor Gaspar le pasó ayer, bueno, solo lo comentó, no hizo ninguna nota, pero es algo que comunico, que comparto, dado que a mí en otro evento también me ocurrió en 2 ocasiones, ¿no? Bueno, la pregunta es si hasta la última llamada es cuando el público debe de enterarse que la persona que iban a ver siempre no llegó. Dicho esto, vamos a continuar con lo que hemos presentado, que hemos preparado para todos ustedes desde el Festival Internacional Cervantino. Este es el segundo programa de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, con lo cual cierra su participación en el FIC. Han tenido 2 conciertos, uno el fin de semana anterior y otro en estos días, así que es lo que queremos compartir para todos ustedes. Para el segundo concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, el director Roberto Beltrán decidió tocar 2 obras muy distintas. La primera parte fue el estreno mundial de Estudios sobre el Olvido, escrita por el compositor David Hernández Ramos, muy vinculado al festival desde tiempos del ciclo de música contemporánea que dirigió por 20 años Ramón Montes de Oca y que desafortunadamente disolvió el Cervantino hace varios años. Siempre tratamos de darle espacio a compositores que consideramos que son de una calidad probada, compositores con experiencia, pero que todavía no tengan demasiada exposición. Y nos parece que el Cervantino es el espacio ideal para encargarles una obra y estrenarla en el festival, que los conozca la mayor cantidad de gente posible. Utiliza muchos sonidos y gestos y planteamientos de la vanguardia, lo que identificamos pues como el cliché de la música contemporánea, pero los mezcla con citas y con cosas de otras estéticas, y lo curioso es que en lugar de convertirse en un collage, eso constituye una especie de estética en sí, es una especie de hiperexpresionismo postmoderno, ¿no? Me parece que la obra es muy interesante. Es muy divertida de tocar y es una obra muy fuerte. Después del intermedio, la OSUG interpretó una obra compleja, dramática y muy fuerte. La Sinfonía número 7 Leningrado de Dmitri Sostakovich, para la cual contrataron a algunos músicos extras, especialmente en las cuerdas, para poder expandir la orquesta. El sitio de Leningrado mató de hambre a más de 1 millón de personas, el sitio más mortífero de la historia moderna. Conocemos bastante de cerca, hicimos, digamos, leímos, buscamos, estamos informados extensamente de pues todo lo que uno puede aprender sobre el sitio, porque todo eso está claramente reflejado en la música, y pues es una obra intensísima emocionalmente, es una obra muy poderosa, muy potente, es una obra muy larga.
muy demandante. Aunque potente, justo en una sección de las cuerdas se notó fuera de sincronía con relación al resto de la orquesta. Así terminó la participación de la Orquesta Sinfónica de Guanajuato, que para el Cervantino preparó 2 programas. Bueno, y ahora con esta panorámica que nos muestra nuestro camarógrafo Javier Contreras de Guanajuato, vamos ahora directamente a la Plaza Mejía Mora, uno de los lugares donde nació el Festival Internacional Cervantino, en su simiente con teatro de calle, teatro en espacios reales. Bueno, en esa plaza, en la Mejía Mora, llegó un espectáculo desde Ecuador. En Ecuador a la marimba se le conoce como el piano de la selva, y es porque está construida con elementos del monte como la caña guadúa y las láminas de madera de chonta, una especie de palma tropical. Este instrumento es uno de los pilares de la agrupación Fiesta en el Mar de Ecuador, que dirige Alberto Caleri y que busca fusionar los ritmos urbanos y afros a partir de la combinación de los sonidos del acordeón, la guitarra electroacústica, el bombo, la marimba y el palo de lluvia. Con el ánimo festivo y religioso que la caracteriza, la agrupación interpretó sus melodías en la Plaza Mejía Mora de Guanajuato. Yo creo que ese barco cayó del cielo. Nosotros tomamos como referencia uno de los ritmos más tradicionales de Esmeraldas, que es el andarele, que lo vamos a hacer ahora, y partimos de eso, es decir, partimos de la fusión de lo urbano con lo afro. Me gusta cuando amaneces, fusiona la literatura, fusiona la música, fusiona las ceremonias, los rituales, la religiosidad, es decir, es un encuentro cultural. Entonces una mezcla muy rara, porque para los músicos les digo que por lo general el acordeón y la marimba hacen la misma melodía. No buscamos dúos, sino buscamos cosas que tengan que ver esencialmente con cada instrumento, ¿no? El andarele tiene una influencia en las polcas y se baila al final de las fiestas tradicionales de la comunidad de Esmeralda como despedida. La agrupación de América del Sur cuenta con 5 materiales discográficos y comparte con su público la adoración que los afrodescendientes hacen a la Virgen de las Mercedes y al Santo Negro San Martín de Porres. Trabajamos mucho en la sierra, o cuidado, no en la costa, no, en la sierra se trabaja mucho con la quena, el charango, que son instrumentos, si se quiere, andinos, ¿no? Muy andinos. Pero hay otras etnias, es decir, la etnia, por ejemplo, de los montubios, los amorfinos, es mucha danza y muy alegre, mucho color. Con este abanico de tradiciones y ritmos, los espectadores del Cervantino bailaron al sonido de la Fiesta en el Mar. Noticias 22, Karen Rivera. Entre 4 pescadores de violón, tenía los ojos verdosos sin latir el corazón. Lo llevaban. Seguimos viajando por el mundo. ¿Les suena la palabra sheng? Bueno, ese es el nombre de un instrumento musical construido con bambú y es lo que toca cada oín. Con una propuesta sonora que fusiona modernidad con la sonoridad de los milenarios instrumentos chinos y la improvisación, la agrupación taiwanesa Kadaojin visita por primera vez nuestro país y América Latina para ofrecer el concierto Taiwan Graffiti. Precedida de una carrera que los ha llevado por escenarios de Asia y Europa, Kadaojin inicia en 2009 bajo la iniciativa de Xi Yang-li, en torno a quien se suman el alemán Klaus Brunk y los chinos Lili Qin y Chao Ming-tu. I think it's very hard to define a music style because we are not trying to define ourselves. We try to develop our own band sound. But if you need a label, I would call it world music improvisation with a Chinese flavor, Taiwanese flavor, of course. Con 2 producciones discográficas, 4 Characters y Slow, Kadaojin ha conquistado distinciones como el 3er premio Golden Indie Music Award en su país.
actually sometimes they are not very precise, but that's not precise part actually creates another beauty. So we want to create maybe a soundscape that presents the newest sort of sound for the world. Lili Chin dio testimonio de su trabajo en el Sheng hace algún tiempo, cuando, a manera de metáfora sobre la combinación del pasado y el presente, interpretó el tema de un conocido videojuego que se volvió viral. 我本身这个乐器是笙，然后我觉得它的音色呢跟电子音乐的合成器。那我想现在表演艺术方面，除了音乐声响方面呢，然后或许我们的团在未来也或许可以考虑加一点电声的效果去做一些即兴表演。Noticias 22, Víctor Gaspar. Lentamente comienzan a encenderse las luces de las casas que nos permiten ver esa vida más allá del color del día, esa luz en la noche. Y vamos a hablar rápidamente de este libro, 7 noches de Jorge Luis Borges, editado en 1980 por el Fondo de Cultura Económica, que recopila 7 conferencias que ofreció en 1977. Lo saco a colación porque una de ellas, la 4ª conferencia, se llama Budismo. Y en el budismo habla un poco sobre el yoga, que es el tema de la siguiente nota. La India trajo el yoga aquí, a Guanajuato. Es domingo, muy temprano en Guanajuato. Las estridencias del fin de semana quedan como rumores de noches que mueren. Mientras, en la Plaza de los Pastitos, a las afueras de la ciudad, ni el frío ni la brizna logran mermar el entusiasmo de la gente que se ha reunido para recibir una clase de yoga con un especialista que viene de la India. So whenever we take a class, we inform them about the contraindications, benefits, limitations, who cannot do this, who can do the specific postures or breathing techniques. Yes? So this is one of the very important aspects of yoga. Poco a poco más personas se fueron sumando. Algunos pasaban y se quedaban a mirar un rato. Pronto llegaron los osos grises del equipo del pentatlón local y entrenaron junto a quienes tomaron la clase. En su mayoría mujeres, aunque también hubo niños y una pequeñita que no dejaba de imitar a su madre. Generally, there are few postures and breathing techniques which can be done by everyone, but the benefits depend on their age. For example, some postures are good for the kids for improving the height, but the same postures for the adults are good for maybe increasing the respiration, breathing capacity. Es grato poder recibir una clase de una persona que viene directamente desde India. Es una experiencia muy bonita. Fue una práctica muy tranquila, pero bastante nutrida. La siguiente postura, vamos. Es una experiencia muy positiva y muy buena. Me gustaría que hubiera eventos como este más seguido, porque a veces es importante fomentar entre la gente el bienestar. Me sentí emocionada y nerviosa. ¿Y a ti te gustó? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta hacer yoga. A mí me gusta mucho porque es para unir a la familia también. Podemos venir todos juntos y es un ambiente tranquilo. Está muy bien. Como están los tiempos ahorita, es magnífico tener una actividad como esta. Hacia la derecha. Hay un momento en que con la respiración calientas el cuerpo y dejas de sentir la poquita lluvia que tuvimos y el frío, incluso empiezas a sudar, calientas mucho el cuerpo. A la hora de la hora no, al contrario, como que se revitaliza, hay un calorcito muy rico en su cuerpo que incluso despierta mucho el entusiasmo, porque el frío normalmente tiende a deprimir y no al contrario, el entusiasmo despierta. Pues así como que despierto en todos los sentidos, alegre, entusiasta, feliz. Yoga connects to every people, everyone around us, because when you do and practice of 1 hour or so, it really brings your mind and body at peace, and that is why the happiness comes. And so it is said that yoga is the union of body, mind, and soul.
La mano izquierda está detrás de la espalda. Una de las actividades gratuitas del Cervantino que llegó directamente a la gente de la ciudad de Guanajuato y algunos visitantes del festival. Al final, todos estaban felices. Bueno, es momento de hacer una pausa. Después de ella tenemos más desde Guanajuato. Continuamos esta transmisión en vivo que tenemos desde Guanajuato en esta mirada maravillosa que nos permite la Casa del Rector, este hotel que está en la calle de Pocitos y que realmente está frente al centro de Guanajuato. Vamos a presentarles ahora con esta bella imagen algo que tiene que ver con el rap y tiene que ver también con Quijote y con Sancho. Mi nombre es Jesús Camacho. Soy docente en español en una escuela pública a nivel de educación básica secundaria, estudio humanidades y en el hip hop me introduje desde que estaba joven en la preparatoria porque era una música que se acercaba a mi contexto de situación de barrio con las pandillas. Tengo 30 años, soy de Guadalajara, Jalisco. Cargador de los hechos, artista de eternas fotografías en movimiento. Yo lo definiría como una oralidad poética, una manifestación artística oral contemporánea. Se nutre no solamente de la poesía lírica, sino también de las voces que hay en los mercados, los pregones, las palabras, los albures, la esencia de toda esa cotidianidad y folclore que está en nuestra comunidad. Encontré que era también un mecanismo de autoconocimiento y también para poder plantear una visión y una representación que tenía del mundo. Creo que es el contraste, el personaje del Quijote y Sancho Panza de lo extraordinario que sucede en lo común. Y me parece que lo que él está planteando es en la figura del Quijote como esa idea de utopía, de bien, que el bien triunfa sobre todo a pesar de que se lleva los golpes, como hay muchísimos luchadores sociales actualmente que tienen esa convicción firme de que el mundo se puede transformar. Creo que en eso está muy puesto la idea de ese Quijote, de ese Alonso Quijano que busca la justicia en su labor de caballero, y en el aspecto de Sancho Panza es el folclore, la música de la cotidianidad, la sabiduría popular, que no por ser popular debe ser inferior a la cultura, digamos, de la alta clase o de la cultura literaria, porque él emana toda su voz, aunque sea en un texto escrito, es la voz del pueblo. Estudié licenciatura en filosofía, tengo esa formación por humanidades que me permitió de alguna manera poder vincular tanto mi gusto literario oral, porque también el rap es muy oral, con la cuestión de mi carrera, que actualmente también implemento en mi misma labor docente con los estudiantes, que ven que el lenguaje no solamente es académico, técnico, sino tiene un poder importante de creación. Mismo. El tiempo no perdona, desnuda el alma. Somos restos de momentos, pensamientos. Aguascalientes, estado invitado de honor, en donde se entrega desde hace 50 años un premio de poesía, uno de los más importantes de nuestro país, que también es un referente aquí en Guanajuato. Como una manera de conmemorar el medio siglo de existencia de uno de los reconocimientos más importantes del género, el Instituto Cultural de Aguascalientes, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, publica Las Etapas del Día, 50 años del Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes, 1968-2018. El volumen fue presentado en el Cervantino como parte de las actividades que ofrece Aguascalientes como estado invitado de honor. La edición cuenta con poemas de ganadores de esta presea, seleccionados por Luis Vicente de Aguinaga. El libro está organizado en 5 partes y juntas en secuencia las partes representan un poco el transcurso de un día conformado por los 51 poemas que hay al interior del libro.
A cada una de las partes del libro corresponde el trabajo de ilustración de 5 diferentes creadores: Jesús Cisneros, María Wernicke, Roger Icaza, Amanda Mijangos y Gabriel Pacheco. Otros nombres de poetas que figuran en la edición incluyen a Hugo Gutiérrez Vega, José Emilio Pacheco, Javier Sicilia, Miriam Moscona y el más reciente ganador, Rodrigo Balam, quien fue reconocido por su volumen El Libro Centroamericano de los Muertos. De Aguinaga explica el espectro de creación poética de los autores antologados a través de diversos momentos. Especialmente en los primeros ganadores, los ganadores de fines de los años 60, principios de los años 70, está muy marcado, por ejemplo, el acento político y el lenguaje coloquial en la poesía. En los años 80, por ejemplo, más bien predomina un tipo de poesía muy intimista, preciosista en su lenguaje, y ya me parece más claro, sobre todo en los ganadores de los últimos años, que, por ejemplo, ciertas líneas de experimentación poética o ciertos regresos a aspectos concretos de la tradición, no solo de la tradición mexicana, sino de la tradición clásica y moderna en general, son, digamos, recuperados por distintos poetas, ¿no? Con un tiraje de 2.000 ejemplares, Las Etapas del Día destaca también como una publicación excepcional en un momento en el que las ediciones de libros dedicados al género, señala de Aguinaga, ronda apenas los 500 ejemplares. Quizá ante lo que estamos hoy en día sea ante una crisis del libro de poemas como objeto, digamos, socialmente bien definido, ¿no? Sin embargo, el poema como objeto literario, al contrario, más bien parece haber sido objeto de una nueva definición que lo hace incluso más manejable ahora para los efectos de Facebook, de Twitter, de redes en las que un poema más breve, muchas veces sin título, funciona de manera más práctica, ¿no? Noticias 22, Víctor Gaspar. Vamos directamente a la Alhóndiga de Granaditas, en donde se presentó el grupo Luceros, que es una fusión de varios elementos que está vinculado con el flamenco. Al ritmo del contrabajo, el clarinete y el acordeón, instrumentos poco usuales en el flamenco, 3 bailadores interpretaron una coreografía particular. Sobre el escenario de la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, los integrantes del grupo brasileño Luceros utilizaron las palmas, los tacones y los abanicos para presentar una propuesta coreográfica inspirada en la danza española y la música tradicional brasileña. Nos encontramos com a intenção de fazer juego, juego onde mescla a dança da minha música com a dança. Então a intenção é, eu não sou músico flamenco, sou músico brasileiro, mas conosco muito a música latina e a música flamenca, e tentamos haver equilíbrio entre todo o conhecimento da dança flamenca com o meu conhecimento da música popular. Tonino Ferragutti es considerado uno de los mejores acordeonistas de Brasil y las melodías que acompañaron esta presentación, como Circuleta, Balanguina y Victoria, proyectar un flamenco con acento brasileño, fue el objetivo inicial de esta agrupación que parte de la samba, el fandango y el coco para crear coreografías con el toque artístico de la región de Andalucía, España. La movimentación es flamenca, la pesquisa es un cuerpo
de una lenguaje flamenca, pero que tiene un acento brasileño. Es una manera de contar esa movimentación con un acento brasileño. Los afectos son brasileños, es nuestra alegría, nuestra tristeza, es nuestra capacidad de comunicarnos. Entonces, es muy fácil, la verdad. Para nosotros fue muy fácil. Con la danza Antonino Ferragutti, este músico se presentó por primera vez en México. Noticias 22, Karen Rivera. De esta forma llegamos al final de nuestro enlace en vivo desde Guanajuato con algunas de las cosas que hemos visto en este Festival Internacional Cervantino. El día de mañana, Rafael, amigos de Noticias 22, tendremos para todos ustedes una parte dedicada al teatro en Guanajuato, que así como hablamos de las minas o como hablamos, bueno, algunos hablan de las momias como uno de los referentes turísticos de este lugar, el teatro es fundamental. El teatro es un patrimonio en Guanajuato que al menos 66 años casi lleva representándose en calles de esta ciudad. Por eso hemos dedicado un fragmento, el día de mañana vamos a tener un fragmento de nuestra transmisión al teatro, ese teatro de calle en espacios naturales, a esos otros grupos que salieron del grupo de teatro universitario. Eso es parte de lo que tendremos el día de mañana en Noticias 22. Con esto nos despedimos y los dejamos con esta imagen maravillosa. Bueno, ya nos platicaba desde Guanajuato, Huemantzin, sobre teatro, sobre música, pero ¿qué hay del cine? Este está en Morelia y el reporte completo lo tiene Julio López, a quien saludo con mucho gusto. Adelante, ¿cómo se vive esta fiesta del Séptimo Arte, Julio? Muy buenas noches, amigos de Noticias 22. Seguimos en la 16ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con el director Xavi Salas a propósito de su película El ombligo de Yedani, que forma parte de la sección oficial de largometraje de ficción. Vamos a ver lo que nos dijo. Unió pues la triste experiencia de vivir varios años en México y descubrir un clasismo y un racismo soterrado donde notaba que los mexicanos no se dan cuenta, que no se dan cuenta. Todo eso fue el cóctel Molotov que originó Skippy Guidani y el ombligo de Guidani. Es la historia de Guidani y su mamá, quienes tienen que viajar y olvidar sus orígenes para seguir trabajando en la Ciudad de México, en donde son víctimas de críticas, violencia y marginación. Lo que pasa es que la mamá acaba olvidándose de su origen con la intención de lograr un mundo mejor, y poco a poco va difuminando su identidad y la niña la va confrontando. Entonces digamos que se vive por ese lado, ese frente, digamos, de lucha identitaria, luego de la lucha de ella por regresar a su espacio, más allá de por la identidad, por su espacio, zona de confort tradicional. Es inevitable que es una relación madre-hija en una edad donde universalmente se dan estas confrontaciones. Todo eso, pues evidentemente, pues configuraba algo muy fuerte en un espacio limitado. Es una película que transcurre prácticamente toda en una casa, donde los grandes conflictos son humanos y van por dentro. Yo creo que por primera vez encontramos un protagonista indígena que, hablando de la llegada a la Ciudad de México, no quiere ni aspira a lo que la ciudad propone de los blancos o mestizos dominantes y la riqueza, el capitalismo y el consumo. Ella quiere su origen ante todo y de una manera muy pura. Noticias 22, Óscar Cortés. El documental Hasta los dientes del director Alberto Arnaut ha causado una pequeña revolución social. Diego Luna nos dice de qué se trata.
Ambulante se ha convertido en algo mucho más trascendente que un festival de cine. A lo largo de estos primeros 14 años, de manera natural se ha ido transformando en un movimiento de cambio social con resultados tangibles. Hace un año sirvió como plataforma de ayuda para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 a través del programa Levantemos México. Levantemos México ya asignó todos los fondos. Las organizaciones hoy ya tienen el 100% de los recursos, son 45 grupos entre los cuales repartimos la cantidad que juntamos en esta colecta ciudadana dentro y fuera de México. Es bien sabido que Diego Luna y Gael García fundaron el Festival Ambulante con la única intención de mostrar documentales de gran calidad en el mayor número de lugares posibles. Lo que nadie avecinaba es el poder que adquirirían estas historias al tener contacto con la gente. Trabajos que dan testimonio de la historia, que revelan la verdad y ayudan en la búsqueda de justicia. Si algo le pasó a mi hijo, díganme la verdad, porque quiero la verdad. Este año se estrenó como parte de la gira Hasta los dientes del director Alberto Arnaut, un filme que retrata la ejecución de 2 estudiantes de excelencia a manos del ejército mexicano en 2010. Había un caos porque tú volteabas a todos lados y todo el mundo corría, me freno y volteo a ver al guardia y le pregunto, ¿son balazos? La Secretaría de Defensa Nacional los catalogó como sicarios. Aunque se comprobó lo contrario, hasta la fecha en documentos oficiales siguen apareciendo como delincuentes. Gracias a este documental, 8 años después, los familiares de estos jóvenes obtendrán un poco de justicia y reparación. Luego de ver la película, la próxima titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a realizar un acto oficial de disculpa pública. Es importante escuchar estas historias sobre el país en el que vivimos para poder discutirlo, ¿no? Ahora que la discusión sobre seguridad está tan presente y la claridad de que hay que cambiar las estrategias porque ya tocamos fondo y nadie quiere ir más profundo. Este documental hace eso, sensibiliza y de repente nos da la oportunidad de escuchar a la mamá de uno de ellos, ¿no? A Rosy, que habló, la mamá de Jorge habló, además como 20 minutos y la sala llena, en silencio, todos mirando a una madre que nos pedía que su historia nos importara, que nos pedía que su historia fuera la nuestra. Ellos dijeron que habían matado a 2 sicarios ahí en el TEC y que no era nuestra familia, ¿verdad? Si todo sale bien, el acto de disculpas se realizará el 19 de marzo de 2019, el mismo día que Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron ejecutados. En 2019, la gira de documentales ambulante recorrerá 8 estados de la República Mexicana del 21 de febrero al 16 de mayo. A sangre fría. Solo pedimos justicia. El Festival Internacional de Cine de Morelia celebra el cine mexicano de los años 70 con una retrospectiva. Mi compañero Salvador Perches Galván nos dice de qué se trata. En los 70s el cine nacional vivió una transformación radical cuando el Estado mexicano financió a una generación de cineastas integrada por Arturo Ripstein, Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo y Jorge Fons, entre otros, quienes apostaban por hacer un cine de autor. Tuvimos en esos años un fenómeno muy interesante, fascinante, por lo menos para mi generación, que comenzó a ver en las pantallas un cine que en temas y en estilos y en lenguajes era nuevo, asumía nuevos o nuevas perspectivas sobre viejos temas, sobre temas y géneros que eran ya consustanciales al cine mexicano, se observaron bajo una nueva óptica, bajo una nueva perspectiva, gracias pues a esta nueva generación que irrumpió en esos años, apoyada sobre todo por el Estado o por algunos sectores de la iniciativa privada, como fue el caso de Cinematográfica Marte, que de todas maneras eran nuevos productores también. La muestra se lleva a cabo gracias al apoyo de la Cineteca Nacional, Fundación Televisa, el Instituto Mexicano de Cinematografía, Felipe Casals y Fernando Pérez Gavilán. Alejandro Pelayo, director general de la Cineteca Nacional, hizo la curaduría de este programa.
Yo tengo, por ejemplo, como así, un ejemplo culminante de lo que fue este fenómeno, el caso de Canoa de Felipe Casals, que se va a presentar de nuevo, entiendo que remasterizada o algo así, en el Festival de Morelia, o se está presentando, y que es, si lo observas bien, una película que contiene todos los elementos que podrían darse para ejemplificar perfectamente esta cuestión del nuevo cine mexicano. Es una película producida por el mismo gobierno y el Estado a través de las empresas que ya para entonces habían fundado para ello, Conacine. Es una película muy crítica sobre lo ocurrido en el 68 a través de un caso paralelo al del movimiento, que fue este linchamiento oprobioso contra un grupo de trabajadores de la Universidad de Puebla, en el poblado de San Miguel Canoa, en las faldas de la Malinche. Fue realizada por uno de los más talentosos y los que sí lograron definir incluso todo un estilo. Las películas que integran el ciclo son Mecánica Nacional de Luis Alcoriza, El Principio de Gonzalo Martínez Ortega, El Rincón de las Vírgenes de Alberto Isaac, La Pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo, Canoa de Felipe Casals, Los Albañiles de Jorge Fons y El Lugar sin Límites de Arturo Ripstein. Sí, me parece muy loable que Morelia, que como yo lo acabo de publicar en un artículo, es un festival que, aprovechando una coyuntura en la que Guadalajara se ve obligado a dejar de estar asociado a la noción del apoyo al cine mexicano para abrirse a lo iberoamericano y demás. Es una coyuntura que aprovecha muy bien Morelia para estimular y apoyar al cine mexicano. Y se muestra año con año algo significativo que tiene que ver con la historia del cine mexicano. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. En esta edición del FIC se presenta una exposición fotográfica de Alex Phillips presentada por Fundación Televisa y que se exhibe en la Plaza Benito Juárez. La exposición fotográfica Alex Phillips, constructor de atmósferas, está compuesta por imágenes del archivo de Fundación Televisa. Se presenta en la Plaza Benito Juárez en el marco del festival. Phillips era el fotógrafo predilecto, por ejemplo, de Miguel Contreras Torres, era el fotógrafo predilecto de Julio Bracho, que su nivel, digamos, de exigencia que venía del teatro y venía de un medio mucho más intelectualizado, era su fotógrafo de cabecera, y Buñuel también, en 2 o 3 párrafos que dedica en su biografía y que habla de Phillips, habla como uno de sus mejores fotógrafos, ¿no? Yo creo que sí, te digo, curiosamente todos estos ciclos que se presentan ahora forzosamente se van a cruzar con Alex Phillips, porque es el maestro de todas estas generaciones de fotógrafos, de técnicos, de iluminadores. Él decía de sí mismo que era el fotógrafo más lento del mundo, porque se tardaba horas en montar un set, porque bueno, su intención siempre era ayudar dramáticamente a la narrativa de la película. Entonces bueno, se cruzó con Tintán, se cruzó con, a espaldas de ustedes estamos viendo Tizoc, por ejemplo, que es una película también que tiene muchísimos valores en su estructura visual, con Pedro Infante y María Félix a colores. Entonces, bueno, él evidentemente es un fotógrafo que nunca dejó de interesarse por ayudar al cine en la situación en la que estuviera. Sabemos que en este paso de la época de oro y las nuevas generaciones hay un declive también,
en el que él siguió siendo invitado a trabajar y siguió proveyendo de buena factura fotográfica. El reconocimiento, además de la exposición, incluye una retrospectiva de películas filmadas entre 1931 y 1973, que incluye la primera que fotografió en México, Santa, de 1931, de Antonio Moreno, y la última, El Castillo de la Pureza, de Arturo Ripstein. A mí me parece también muy importante invitar al ciclo de películas que va a haber de Phillips, porque es la única manera de ver realmente su obra. Lo que estamos viendo aquí son fotos fijas, son las fotos que acompañan en la publicidad a la obra de Phillips, pero en realidad la manera de ver en el festival la obra de Alex Phillips es justamente en el ciclo de cine que se presenta. Con información de Salvador Perches Galván, Óscar Cortés. Por nuestra parte es todo, pero mañana tendremos mucha más información acerca de lo que acontece en esta 16ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia, pero no olviden que a través de las redes sociales tenemos mucho más material alternativo, como la entrevista que tuvimos hace un par de días con el director Demian Chazelle a propósito del estreno de su película El primer hombre en la luna. Muy buenas noches. Buenas noches, Julio, muchísimas gracias y por supuesto los vamos a seguir en redes sociales. Qué bellas imágenes de Alex Phillips las que llegan allá a Morelia. Y nos vamos escuchando a José Antonio Rodríguez, ya lo anticipábamos, este músico guitarrista flamenco que va a pintar de azul mañana el Lunario y el 27 el CENART. Muchas gracias, la cita está hecha para mañana en el horario de costumbre Noticias 22. Muy buenas noches.